objetivo en esta charla va a estar dividida en dos partes. Una de ellas es mostrar cómo se clasifica la enfermedad y cómo hemos tratado de ayudar a clasificarla desde fases precoces en niños pequeños, y una segunda parte de unos 5 minutos hablando de los registros. ¿Se ve bien la presentación? Sí, ¿verdad? ¿Me oís y se ve? Sí. Va. Eh, a ver, ¿qué me dice? Sí, vale, perdón. Eh, vale, pues entonces la dificultad que hay en colágeno 6 es a la hora de hacer estudios, clasificar a los niños cuando son pequeños. Muchas veces se les puede diagnosticar de miopatía por déficit de colágeno 6, pero no es fácil saber qué tan grave es la enfermedad, y sabemos que hay diferentes fenotipos, diferentes gravedades, y eso es lo que tratamos de hacer en este trabajo que publicamos el año pasado y que os vamos a mostrar. No voy a entrar en los datos de la enfermedad porque seguro ayer en la parte que era menos clínica lo explicaron. Básicamente, simplemente decir que el colágeno 6 está en la matriz extracelular y que su función es proporcionar un soporte estructural y estabilidad al músculo. Es lo que señalo en este color rojo que está por encima, por fuera del sarcolema, por fuera de la membrana. Forma esta red, como podemos ver aquí en microscopía electrónica, que lo que hace es dar este soporte y estabilidad. Está producido por fibroblastos, no está producido por las células del músculo, sino por los fibroblastos, y después de formarse, se forman tetrámeros de colágeno y después van secretados a la matriz extracelular, que es donde lo veríamos. Hay dos tipos de herencia, pero en esto no voy a entrar, una recesiva, otra dominante. En la recesiva lo que va a haber es una pérdida de función, es decir, va a haber una disminución muy grande de la cantidad de colágeno 6, y en la que es dominante lo que vamos a ver es más un colágeno 6 aberrante, lo que produce es que está desestructurada la red que hemos visto antes, y eso hace que, aunque la cantidad no sea del todo disminuida, aunque un poco sí, lo que va a estar más afectado es la calidad. Digamos que en las recesivas, como simplificando un poquito, pero para que se entienda, en las recesivas hay más afectación de cantidad, en la dominante más afectación de calidad, así de una forma un poco sencilla para que lo entendamos. Y empezamos con la clínica, que es de lo que yo quiero hablar. ¿Cuáles son las claves clínicas de la miopatía por déficit de colágeno 6? Están siempre relacionadas con su papel en el músculo esquelético, pero también, como se expresa también en tendones, cartílagos y piel, vamos a tener estas características típicas, que son la debilidad muscular, que es algo común a todos, la laxitud articular distal. Distal significa en dedos, en las partes más alejadas, en manos, sobre todo en fases precoces de la enfermedad. Después unas retracciones articulares que en fases precoces no aparecen, pero con la evolución pueden aparecer, y que son más en articulaciones más proximales, tipo codos, caderas, rodillas, Aquiles. La queratosis folicular, que esta no aparece en todos, pero que en algunos pacientes nos ayuda, si lo vemos, a sospecharlo, porque una de las partes importantes es llegar al diagnóstico de la enfermedad, que no voy a estar yo en esta charla, pero que estas claves clínicas nos pueden ayudar, y que pueda haber una insuficiencia respiratoria que evolucione con el tiempo. Estas son algunas características que no tienen por qué darse en todos los pacientes, pero que nos ayudan a los médicos a pensar en miopatía por déficit de colágeno 6. Y lo que vengo a mostrar es que inicialmente se describieron dos fenotipos totalmente diferentes. El doctor Otto Ulrich, un danés en los años 30, define lo que él llamó distrofia muscular escleratónica, que después pasó a llamarse distrofia muscular congénita de Ulrich, en pacientes que eran muy graves, que desde las primeras fases de la enfermedad tenían muchísima debilidad. Muchos años después, el doctor Jaap Bethlen describe la miopatía de Bethlen sin tener ni idea de que tenía ningún tipo de relación con la distrofia muscular congénita de Ulrich, porque eran familias que varios afectados en la misma familia, y que lo tenían el padre, el hijo, y era una debilidad bastante leve que aparecía en la edad prácticamente adolescente, adulto, y que no les afectaba demasiado. Con el tiempo se vio en el 2002, mucho tiempo después, se vio que las dos estaban causadas por el mismo problema, por un déficit, por un problema en colágeno 6. Lo que pasa que eran dos extremos de la misma enfermedad. Es decir, fisiopatológicamente la causa era la misma, lo que pasa que en una
de algún modo el colágeno está mucho más afectado y en el otro está mucho menos. Entonces, no son entidades diferentes, pero forman parte de un espectro continuo, es lo que realmente ocurre. La miopatía de Verlen, la distrofia muscular congénita de Ullrich estarían en los extremos, pero después habría un gran grupo de fenotipos intermedios, que es de lo que queremos mostrar. ¿Y cuáles son esos intermedios? ¿Dónde están las barreras, las fronteras entre el uno y el otro? No es fácil, ¿no?, decir cuáles son. Entonces se han hecho intentos previos por clasificar los fenotipos de colágeno 6, pero los intentos que ha habido previamente es que o los límites no se delimitaban de forma muy clara o se basaban en el momento en que el paciente perdía la marcha. A posteriori decían, vale, si el paciente a los 20 años sigue caminando, es un Bedlen. Si pierde la marcha pronto, se ha utilizado eso, o no camina nunca, digamos que tiene una distrofia muscular de Ullrich, y si no es intermedio. Pero claro, eso no te permite clasificar al paciente hasta que tiene más de 20 años. Y lo que nos interesa no es clasificar por clasificar, sino que nos interesa porque tenemos la ilusión de que pueden llegar terapias. Y las terapias lo que pretenden es comparar pacientes con y sin tratamiento que sean parecidos entre ellos. De nada serviría tratar a un paciente con un fenotipo leve y darle placebo a uno con un fenotipo muy grave, porque esto no será lo que queremos. Queremos seleccionar pacientes que sean lo más parecidos posible, uno darle tratamiento y el otro no, en un gran grupo, para ver si el tratamiento funciona o no. Por tanto, clasificar bien desde las primeras fases va a ser importante, porque generalmente los ensayos clínicos se van a hacer en niños pequeños, no se va a hacer en personas muy, muy adultas, si es la parte que queremos ver la evolución. Entonces, no es clasificar por clasificar, sino que tiene un objetivo que puede tener un impacto real en las familias, en los pacientes y en poder desarrollar terapias. Entonces, creíamos que era muy importante. Entonces, un poquito esto es lo que me he adelantado a decir, son problemas derivados de la ausencia de clasificación, es que para clasificar a los más pequeñitos era difícil, de cara también a consejo a las familias, y la historia natural asociada a cada uno de los subgrupos no se conoce bien. Como no se han podido agrupar bien, no sabes muy bien qué pronóstico darle a la familia, porque se te han mezclado unos con otros y realmente tenemos una idea, pero quizá no ha sido tan fácil como en otras enfermedades. Y lo que hablaba, ¿no? Se necesita conocer la historia natural para evaluar la eficacia de los tratamientos en futuros ensayos clínicos. Entonces, esta era una duda que nosotros teníamos, cómo podíamos clasificarlos cuando tenían 5, 6 años de vida los niños, y veíamos que en la consulta nosotros sistemáticamente preguntábamos y recogíamos en consulta los hitos motores alcanzados de todos los pacientes. A todos los padres le preguntábamos, ¿y el niño cuándo empezó a caminar? ¿El niño cuándo empezó a subir la escalera solo? ¿El niño cuándo puede saltar, no puede saltar? Y nuestra impresión, esto no lo hacíamos con un objetivo muy claro, sino tener una idea de conocer bien al paciente, y vimos que nos dábamos cuenta que los pacientes que adquirían mayores habilidades motoras ya desde los 5 primeros años de vida, parecía que se mantenían más estables a lo largo de los años. Es decir, los que iban mejor al principio, veíamos que se mantenían mejor. Era una impresión, ¿no? Entonces, teníamos otra enfermedad, que es la atrofia muscular espinal, la AME, que pongo aquí, que nos servía como modelo. Los pacientes en la AME se clasifican no en función de un análisis de sangre, no en función de un estudio genético, se clasifican en función de los hitos motores que adquieren el paciente. Lo explico para que se entienda. El AME tipo 1 son niños que nunca se llegan a sentar. Esto es lo que les clasifica, no es ningún análisis. Nunca se llegan a sentar. Los AME tipo 2 son aquellos que se sientan, alcanzan la capacidad de sentarse, pero nunca adquieren la capacidad de andar. Y los AME tipo 3 son aquellos que consiguen andar y también sentarse, y por tanto son AME tipo 3. Y esto tiene un pronóstico porque se sabe que el AME tipo 3 va a tener una evolución mejor a la larga, y el AME tipo 1, hasta que ha llegado el tratamiento, tenía un pronóstico mucho menos optimista. Entonces esto nos sirvió como modelo de decir, ¿y si esto puede estar pasando en colágeno 6? Si esto puede ser tan fácil, bueno, tan fácil o tan difícil como clasificarlos en función del máximo hito motor que adquiere el paciente. Presentamos un estudio piloto ya hace años en la World Muscle Society, en el Congreso Muscular Internacional que hay anual. En el Congreso de San Malo presentamos este póster, un estudio piloto con 30 pacientes. Gustó, y un poquito Regan Foley y Karsten Bonneman desde el NIH nos dijeron que estarían interesados en colaborar con esto
y hacerlo más grande. No con 30 pacientes porque no conseguíamos demostrar bien los subgrupos, sino hacerlo más grande. Entonces hicimos un llamamiento a hospitales españoles, y estos son los que finalmente colaboraron, para tener también muestra de pacientes adultos, que era muy importante, y colaboraron muchísimo los Karsten y Regan, aportando 60 pacientes americanos o 70, no recuerdo bien, ahora lo pongo. Entonces, claro, con esto teníamos una serie ya muy grande. Conseguimos 121 pacientes con colágeno 6, sabiendo cuáles eran los máximos hitos motores que había alcanzado cada uno de ellos. Ahí podíamos ver si nuestra hipótesis era real o no. Entonces, nuestros objetivos fueron describir a largo plazo una gran corte de pacientes, estratificarlos en fenotipos, de acuerdo con lo que he explicado, con el máximo hito motor que había adquirido cada niño, ya en su momento, ya algunos de ellos adultos a los 5 años de edad, y correlacionar la clasificación propuesta con cómo iban a nivel motor y a nivel respiratorio. La hipótesis era que los que habían conseguido más hitos, habían conseguido, por ejemplo, hacer más cosas, pues a posteriori se mantenían mejor. Entonces, voy a ir un poquito rápido. El máximo hito motor adquirido, recogíamos muchos al principio: sentarse, caminar, levantarse del suelo solo, correr, saltar, y subir la escalera solo. Pero vimos que algunos de ellos, correr y saltar, eran muy subjetivos, no estaba muy claro. Cuando le preguntamos a un padre si había corrido, había saltado, no les quedaba claro qué era correr y saltar. A mí a veces decíamos la definición, más de 10 centímetros sobre el suelo, pero era complicado, ¿no? Entonces vimos que no, y nos quedamos con estos dos: levantarse del suelo solo y subir la escalera solo, sin agarrarse la barandilla. Vimos que eran los hitos que marcaban la diferencia. En la mayoría de los pacientes, en la clasificación que estoy mostrando es una cosa generalista, es decir, todo lo generalista siempre tiene parte de verdad, tiene una utilidad y tiene parte de mentira, es decir, no es perfecta, ni mucho menos. Seguro hay muchos pacientes que se salen, o muchos no, varios pacientes que se salen de esta clasificación que vamos a mostrar, pero creemos que puede ser útil a rasgos genéricos. Por lo menos tenemos que tener algo de cara a los ensayos para poder tener algo general que sea verdad en la mayoría de los casos. No va a ser verdad siempre, lo digo también por las familias que digan: oye, pues en mi caso no se cumple, seguro que en algunos no, ¿vale? Entonces nos quedamos con estos hitos. Y evaluamos la función motora de cómo estaban los pacientes con varias escalas, que son las que más se utilizan, que seguro os suenan, de vuestros hijos, de vosotros, que son el 6-Minute Walking Test, el NorthStar, el MFEN, que es más largo, pero como era un proyecto de investigación lo hacíamos, y evaluamos a nivel respiratorio la capacidad vital forzada. Entonces, los resultados eran que incluimos 65 pacientes americanos, 56 pacientes españoles, y clasificamos en 3 fenotipos. Lo que decíamos, 38 pacientes, casi un tercio de cada uno son, 38 pacientes no habían conseguido levantarse del suelo solos por sí mismos nunca, ni nunca subir la escalera solos. 35 sí que se levantaron del suelo en algún momento, aunque quizá lo hubieran perdido o no, pero nunca habían subido 4 escalones sin agarrarse de la barandilla, es la definición exacta, ¿no? No es subir la escalera, es 4 escalones sin agarrarse de barandilla, y otros 48 habían conseguido las dos cosas, tanto levantarse del suelo solos como subir la escalera solos. Y entonces ahí ya nos clasificamos en 3 fenotipos. Y entonces vamos a ver con las escalas si son diferentes según la edad. Estas escalas veíamos que la diferencia era muy significativa en la función motora. Esto lo que muestro es el NorthStar NSAA. El grupo verde siempre va a ser el grupo Bethlen. Mantuvimos los nombres tradicionales: Bethlen, Ulrich es el rojo, intermedio va a ser el amarillo, el naranja. Entonces el Bethlen, veíamos que los pacientes tenían más NorthStar en el momento actual, podían ser la edad que tuvieran. Ahora es la escala en el momento actual, podían ser adultos, podían ser adolescentes, la edad que tuvieran, y veíamos que eran aquellos que habían clasificado como Bethlen, de acuerdo con nuestra clasificación, estaban mejor que aquellos clasificados como intermedios, y mejor los intermedios a su vez que los clasificados como Ulrich, en todas las escalas funcionales motoras utilizadas. También vimos un poquito a largo plazo: los puntos verdes vuelven a ser los Bethlen, los puntos rojos vuelven a ser las personas clasificadas como Ulrich, y las clasificadas como miopatía por colágeno 6 intermedia serían los naranjas. Y vemos que el eje X es la edad de las personas, el eje Y es las diferentes escalas, y vemos cada una de las diferentes escalas. Vemos que en todas ellas la tendencia es
a una evolución un poquito, sobre todo en el MFM, vemos que los pacientes con Ulrich tienden a tener una evolución un poquito peor que los pacientes y los Bedlen van bastante estables en comparación a los otros, ¿no? Esto ya digo que no es una verdad suprema, esto es un hallazgo que publicamos y que creemos que puede ser de utilidad de cara a, si incluimos a pacientes en un ensayo con 5 años, pensar que su evolución, mejor incluir a todos los que hayan hecho los mismos hitos motores para compararlos entre ellos y no diferentes. La probabilidad de perder la capacidad de andar también dependía del fenotipo. Veíamos que los pacientes clasificados como Bedlen, ninguno había perdido la capacidad de andar en ningún momento de su vida, incluso teniendo personas de más de 60 años, con lo cual esto era bastante optimista para este grupo de gente. Para los intermedios, perdían la marcha menos que los clasificados como Ulrich, que claramente tenían un peor pronóstico. Esto ya digo que puede haber excepciones, no significa que esto, cuando uno le da la información a la familia, yo no informo, esto va a ocurrir, esto no es la bola de cristal, pero sí que nos ayuda a ver que esto más o menos encajaba, ¿no?, con lo que veíamos a la hora de clasificar. A nivel respiratorio pasaba un poco lo mismo, esto que ponemos FVC es capacidad vital forzada y los clasificados como Bedlen, como verdes, tenían mejor capacidad vital forzada y evolucionaban mejor que aquellos clasificados como intermedios y estos a su vez que los clasificados en rojo como Ulrich. Veíamos que las escalas correlacionaban bien entre ellas, esto también tenía cierto interés, ver que no es que en una escala fuera mejor o en otra peor, sino que todas las escalas entre ellas se parecían los resultados. Aquí no voy a entrar demasiado, esto es un poco en la genética, pero porque por cuestiones de tiempo, básicamente lo que quiero decir aquí es que la genética no ayudaba demasiado a predecir el futuro, el pronóstico de las personas, nos ayudaba más el máximo hito motor que habían alcanzado a los 5 años que el propio resultado genético. Esto no pasa en otras enfermedades, pero en colágeno 6 sí pasa. La genética ayuda a diagnosticar, pero no tanto a predecir, no en todos los casos. Y entonces, como conclusiones de mi presentación en cuanto a la clasificación que presentamos, es que los hitos motores precoces son útiles para categorizar a los pacientes con miopatías por déficit de colágeno 6 desde etapas precoces, que la función motora y respiratoria a largo plazo se correlaciona con estos hitos motores en etapas precoces en la mayoría de los pacientes, de forma estadísticamente significativa, y que el máximo hito motor nos puede ayudar, por tanto, a predecir eventos importantes a la hora de informar a la familia, como la posibilidad de edad de pérdida de marcha o necesidad de ventilación no invasiva nocturna. Claro, quiero que entendáis que esto es algo general, o sea, no podemos a cada persona pronosticarle, obviamente, esto no, porque nos equivocaríamos muchísimas veces, no tiene sentido, pero sí que como genérico es un punto a partir del cual trabajar, ¿sabes? Es como un mapa de coordenadas a partir del cual nos puede orientar y nos permite clasificar a los pacientes desde muy pequeñitos, desde los 5 años ya, cosa que antes no se podía, tenía que ser un poco según el esquema mental del médico, pero claro, esto en qué se basaba, es importante que todos nos basemos en datos objetivos iguales todos, ¿no? Y esto nos lo permite. Este trabajo con tantos pacientes fue publicado en Neurology, que es la revista de mayor impacto de neurología clínica, y nada, estamos muy orgullosos. Obviamente esto, el papel, nosotros hemos trabajado mucho, pero de todo el resto de hospitales españoles y muy especialmente de todo el trabajo también del equipo de Estados Unidos, que sin ellos no hubiera podido ser posible. O sea, esto ha sido un trabajo muy largo y que para presentarlo aquí en 15 minutos, pero que lleva mucho trabajo. Imagínense todas las escalas que se han pasado a todos los pacientes y, por supuesto, a la Fundación Noelia, que nos ha ayudado muchísimo a la hora de el registro en un primer momento y después a la hora de poder hacer escalas funcionales motoras a los pacientes, que no vale solo para esto, pero también ha valido para esto. Entonces, nada, agradecer y dejo de compartir ahora. Y antes de los turnos de preguntas y demás, sí quería comentar un poquito, porque me lo había comentado Noelia, que había mucho interés con los registros, un poco enlazando con la idea de los registros, un poco hacer un llamamiento aquí de la importancia que tienen los registros clínicos, ¿no? Tienen un papel fundamental en la investigación de hoy en día, porque ¿qué permiten hacer? Lo que permiten es agrupar información dispersa en un mismo sitio y que, sobre todo en enfermedades raras, donde hay pocos pacientes, la idea de que para tomar decisiones acertadas lo mejor es disponer de la mayor información posible y información de calidad.
Porque si tomamos decisión basado en datos de cada médico que los ha visto, cada investigador que piensa una cosa, o en costumbres, creencias, experiencias personales, no va a ser lo mismo que datos objetivos. Siempre para tomar una decisión, la información es lo que nos va a aumentar la probabilidad de acertar. Esto en investigación también pasa. Y con enfermedades raras, la única forma de tener mucha información, yo pienso que son los registros. Entonces, de ese modo también los registros permiten identificar preguntas clínicas, científicas que no estén resueltas, generar hipótesis y a partir de ahí incluso generar líneas de investigación. O sea, es algo que yo creo que tiene muchísimo valor. Eh, aplicar, claro, es fundamental que los registros, por otro lado, lo mejor es que sean abiertos para que pueda ser compartida entre diferentes investigadores, entre diferentes clínicos, pero a la vez deben estar protegidos frente a accesos no autorizados. O sea, tienen que cumplir todos los aspectos legales de protección de datos, con lo cual no es tan fácil, ¿no? No es un Excel que compartes, o sea, tiene que tener toda una plataforma que es la que con Fundación Noelia es la que hemos conseguido para Colágeno 6 y que estamos también colaborando con otras enfermedades, ¿no? Yo creo que es un punto de partida innegociable la protección de datos y en eso tenemos la gran suerte en España que disponemos de los registros del CIBERER, de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Entonces, ellos garantizan la seguridad, la confidencialidad de datos, un ambiente de confianza en el que se puede compartir después, posteriormente, y yo creo que es algo muy importante a la hora de fomentar que estos registros existan. ¿Existen barreras? ¿Por qué no se han hecho antes? Sí, existen barreras. Los obstáculos principales pues, son la falta de quizá de financiación, de incentivos para los médicos que sigan a los pacientes, porque el hospital que les paga no les incentiva a día de hoy que se incluyan pacientes en los registros, y yo creo que esto es algo en lo que el futuro quizás sea que a nivel público haya tiempo protegido para los médicos que siguen pacientes de cada enfermedad rara para que incluyan a estos pacientes en los registros, porque lleva tiempo, y yo creo que esto es importante. Pero mientras, es importante lo que se ha puesto en marcha, que es el registro nacional español de colágeno 6, que tiene ya muchos pacientes incluidos, que nosotros en principio le dimos desde San Joan de Déu un impulso muy importante, fue el arranque, pero que ahora nosotros no queremos que sea un registro de nuestro hospital en absoluto, sino que más bien fomentamos que sean los diferentes médicos de toda España los que incluyan los pacientes, porque es la única forma de que no sea percibido como un registro de un hospital, porque no es lo que queremos. Queremos que sea de cualquiera y que si surgen ideas, incluso después de investigación, puedan, bueno, hacerse a partir de él. Con lo cual yo creo que desde Fundación Noelia ahora sí va a repartir unos trípticos en los que hemos colaborado para fomentar que otros médicos les incluyan, y la idea sería que los pacientes también, que por eso lo digo aquí, fomenten a sus médicos, decirle, oye, ¿has incluido el paciente del registro? En caso de que no, darle facilidades para que se pongan en contacto con Fundación Noelia, para que les asesore cómo se hace, si hace falta que se pongan en contacto conmigo, si de pronto son neurólogos infantiles que los podemos hasta conocer, si le venga, anímate, creemos que es importante, y bueno, y entender que los médicos no es que no quieran, ¿no? No es que lo perciban como algo que no importa, pero a lo mejor no son tan conscientes, el que no trabaja tanto en enfermedades raras como nosotros, y por otro lado, es verdad que hay obstáculos que tampoco se les fomenta demasiado, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor en San Joan de Déu tenemos más facilidad, y en otros sitios que yo también he estado antes no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, un poquito dejar ese comentario y nada, poco más, yo creo que me ha ajustado al tiempo.